Por razón del aprendizaje rápido, coherente, es que se han seleccionado solamente 12 signos aymaras. En nuestras propias palabras, 12 letras. Estas letras están integradas en palabras. G. Con la U sería jo. Vamos con la otra fila, son laterales. L, elle. Son elementos conocidos. Vamos a ir con la otra fila que son nasales. Consonantes nasales. M, N, ñ. Son consonantes conocidas. Vamos con los otros signos. Ahí vemos las semiconsonantes. Son marcas especiales que se utilizan en la lengua aymara. La W, que tiene mucho uso, y no tanto en castellano. La Y, que tiene mucho uso en la lengua aymara. Ya veremos más adelante cómo aparecen constantemente en las frases, oraciones, sílabas, etc., ¿no? Finalmente tenemos la vibrante simple, es la R. No se utiliza en la lengua aymara la doble R. Todas las palabras deben empezar con la R, y si están en la parte intermedia no se utiliza la doble R. Seguidamente vamos a pasar a ejercitar la técnica de lectura en aymara. Hemos visto por conveniente de que no es simplemente entregar cualquier texto al participante de clases de aymara y que ellos lean. Tiene que responder a un diseño básico, a un diseño intencionado que responda a los principios didácticos, de facilidad, de que tenga mayor acceso a esa lectura que inicialmente parece ser difícil. Entonces vamos a la técnica de lectura. En la técnica de lectura aparecen las oraciones. Primera oración. Previamente aclararles de que por ahora no interesa el significado, porque después vamos a aprender la lengua aymara. Pero sí interesa de que ustedes identifiquen en el contexto los sonidos originarios. Aquí están los 12 sonidos originarios, o sea, en función de las 12 oraciones. Por ejemplo, Sata urasaj, hata chokej, hatiwa, asnuraki kumuntata tulhtaspa. ¿Cuál es su técnica? Es repetir inmediatamente los sonidos resaltados o las sílabas resaltadas. Ta, ti, tu. Ahora vamos a pasar, ahí está apareciendo nuevamente, repetimos, ta, ti, tu. Es importante identificar esas sílabas resaltadas para ejercitar en la articulación de estos sonidos originarios. Podemos hacerlo nuevamente, ta, ti, tu.
Ahora vamos a pasar a la segunda oración. En la segunda oración, ¿qué dice? Taikapan qhepapa akatuna chilwi isakanakaj ihuraki akurakiwa. Voy a leer nuevamente. Taikapan qhepapa akatuna chilwi isakanakaj ihuraki akurakiwa. Sonidos originarios. Tu, ti, ta. Tu, ti, ta.